Unidad Jurídica. Muy buenas noches, doctor. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Palabras de Ulpiano. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de esta plataforma Zoom de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Emily Gómez en calidad de moderadora para darle presentación al doctor. Les doy la bienvenida a la sesión número 20 del ciclo de conferencias por el segundo aniversario de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, teniendo el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa, gran conocedor del derecho en la rama administrativa. Hablamos del doctor Pavel Flores Flores con el tema Apuntes sobre el procedimiento administrativo general. Pero antes de darle inicio a esta conferencia, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado especialista en Derecho Administrativo, docente universitario, miembro del Centro de Estudios en Políticas de Protección al Consumidor y de la Sociedad Peruana de Derecho. Ha ganado el premio Darío Herrera Paulsen del año 2016 y 2017. Premio Mario Alzamora Valdés del año 2020. En tanto, doctor, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerle recordar que si tienen algún tipo de preguntas, pueden intervenir al finalizar la sesión, alzando la mano o dejando en el chat del Zoom para efectos de participar. Dejando todo recalcado, doctor, le dejo con el uso de la palabra para que pueda brindarnos su ponencia. Adelante. Gracias, Emily. Gracias, Cristian, por la cordial invitación. Siempre presto a contribuir con la tarea, la labor que ustedes hacen en la difusión del conocimiento jurídico a todo nivel, libre, libre para todos aquellos que quieran escuchar las ponencias de los doctores y doctoras que me han precedido y que también seguramente vendrán después, ¿no? Gracias por considerarme también un amigo en la casa. En definitiva, me siento así también, así que cuenten conmigo siempre. Y el día de hoy nos ha traído aquí la posibilidad de desarrollar un tema muy simpático, muy ameno, a manera de anotaciones, a manera de reflexiones, que de alguna otra manera nos permita discutir cuáles son los alcances del procedimiento administrativo general, que como nosotros sabemos, en principio se encuentra regulado a manera de codificación, vamos a ponerlo entre comillas, porque técnicamente no lo es, pero se pretende un grado de sistematización como tal, dentro del marco de nuestro texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27444, ¿no? Entonces, tenemos ya nosotros ese alcance general y ahora vamos a ver qué comprende ello, cómo se aplica esas normas comunes o tal como así se ha expresado en la ley y cómo impacta en el desarrollo del ejercicio y la aplicación del procedimiento administrativo por parte de las entidades públicas y dentro del marco de las garantías y derechos que se deben proteger por parte de los administrados, ¿no? O hacia los administrados. Yo he preparado unas breves láminas, como siempre, para dar una guía a lo que se va a decir, dado el mecanismo virtual sincrónico en el que nos encontramos, y voy a pasar aquí a compartirla, ¿no? Para que todos ustedes puedan ver sin, sin que posteriormente, de repente, esta charla yo se las alcanzo también a la asociación con todo gusto y se puedan difundir ya entre nuestros participantes o entre los mismos seguidores de la asociación. Como les había dicho, apunte sobre el derecho administrativo general. Y si vamos a hablar aquí sobre el procedimiento administrativo general,
debemos concebir cuál es, pues, su naturaleza, cuál es su sustrato jurídico, cuál es su fundamento. Una vez más, vuelvo y lo repito, dentro del marco del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Y por qué me aboco mucho a esto? Por una razón muy simple. El ejercicio de las potestades, funciones y facultades de la administración pública está sujeto a la legalidad. Y si gustan y me apuran, a la constitucionalidad. Principio de legalidad contenido en el artículo cuarto, numeral 1.1, principio de legalidad también contenido en el artículo 248, numeral 1.1 también, tanto para el desarrollo del procedimiento administrativo común o lineal, como para el desarrollo de la potestad sancionadora del Estado. Ahí está. Entonces, el parangón de actuación de la administración pública no es más que aquello que esté señalado en la ley. Y ahí nos vamos a referir, y ahí nos vamos nosotros a ubicar. A partir de ahí comienzan las discusiones, los apuntes, las reflexiones de lo que vamos a decir nosotros aquí, ¿no? En principio, la doctrina nacional más concurrida, más leída, más estudiada, señala que en diversos países se tiene una constante de regulación o no del procedimiento administrativo general. Y así nos podemos encontrar en una clasificación tripartita. Aquellos que lo regulan como parte del proceso judicial, que sus razones tendrán, aquellos que no regulan, que todo lo dejan a procedimientos especiales llevados a cabo en diversas entidades o en diversas comunas o dependencias del Estado, y aquellos como el nuestro, donde se ha pretendido la regulación uniforme de un procedimiento administrativo común. A pesar de que la norma le coloca como título general. Por ejemplo, su símil en España, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de saque ya me indica que es común. En nuestro caso le coloca general. Cuando yo hablo sobre un procedimiento administrativo común, a mí, al funcionario, a aquel que va a aplicar las normas administrativas y por supuesto también a los administrados, me da un indicativo de que esas normas se van a replicar continua y constantemente a lo largo de todos los procedimientos que puedan hacerse en diversas entidades, gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos públicos, ministerios, entre otros, otros y otros. Por eso es común. Y ese procedimiento común, que contiene una diversidad de disposiciones, así como definiciones, así como principios, como fuentes, como pautas, como desarrollo de recursos, como instituciones propias del derecho administrativo, como propias del derecho procedimental, esas cosas de ahí, esas disposiciones, deben ser el estándar mínimo de aplicación, ojo con lo que voy a decir, de aplicación, número uno, y número dos, de regulación en los propios procedimientos que nosotros observamos o somos parte de cuando acudimos a la infinidad de instituciones públicas. Vuelvo y lo repito, municipalidades, organismos públicos especializados, organismos reguladores, agencia de competencia, ministerios, entre otros y otros. Entonces, todo este colchón normativo, que son un conjunto de disposiciones ordenadas, sistematizadas, debe ser lo mínimo que las autoridades administrativas deben aplicar y también deben regular, porque no hay que olvidarnos que si bien la ley del procedimiento administrativo general establece estas disposiciones,
las autoridades administrativas o las entidades públicas tienen una función normativa, tienen una función reguladora. Por un lado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales me podrán emitir sus ordenanzas. Y por otro lado, todos aquellos que se relacionan al Poder Ejecutivo podrán emitir sus respectivos reglamentos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque la ley, con la fuerza que tiene, me está diciendo ni ordenanzas, que también ocupan normas con rango de ley, ni reglamentos, que son normas con rango infralegal, pueden vulnerar lo que está escrito aquí. Este es el procedimiento administrativo mínimo, garantista para el respeto de los derechos de los administrados. Y justamente esa materia reglada, que es la primera idea que está, se conjuga o comulga con esa otra, la segunda, porque permite el control de la actuación administrativa. Evita márgenes ilimitados e irrestrictos de discrecionalidad que me puedan llevar a mí a decir, caí en arbitrariedades. ¿Contra quién? Contra los administrados. O se vulneraron derechos. ¿Contra quién? Contra los administrados. Parte débil dentro del marco de la relación procedimental administrativa. De ahí que existen también una gama de principios con lo que involucra un principio o lo que significa un principio, que a mí me lleve a decir que se pretende asegurar la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de los administrados. Y ahí puedo enlistar, llámese, principalmente, debido procedimiento, llámese imparcialidad, llámese celeridad, presunción de veracidad. Y la otra cara, llámese predictibilidad, por ejemplo. La autoridad administrativa debe resolver sus procedimientos sobre la base de un lineamiento, amparado en la ley, claro está. Y esto no significa que las administraciones públicas tengan robots decidiendo sobre el derecho o decidiendo sobre casos en concreto. Significa que los criterios sean uniformes para la atención de casos similares, que genere esa seguridad jurídica, que dentro del texto único ordenado se conoce como predictibilidad. Así como que asuma las responsabilidades cuando no se haga eso por acción o por omisión. Responsabilidad, principio de responsabilidad. Entonces, que nosotros en Perú tengamos un procedimiento administrativo general, un procedimiento administrativo común, con normas comunes para el resto de procedimientos especiales, implica de sobremanera una garantía de los derechos de los administrados, ¿no? Y una sujeción al principio de legalidad, también regulado en el artículo cuarto, numeral 1.1 del texto único ordenado. Las autoridades administrativas, dentro del marco de su actuación, deben regirse conforme a lo establecido en la Constitución, leyes, reglamentos y en general sobre cualquiera de las normas del sistema jurídico normativo. Eso es lo que se debe hacer. Y si no, ya sabemos nosotros, se activan las garantías constitucionales para defender tanto la constitucionalidad como la legalidad, la acción de inconstitucionalidad como la acción popular respectivamente, en sus instancias correspondientes. Entonces, finalmente, que exista un procedimiento administrativo común permite, y ahí vamos a la cuarta idea, erradicar situaciones de indefensión del administrado, ¿no? Porque es el estándar mínimo de protección de sus derechos, el estándar mínimo de garantías para él. Y eso no va a cambiar.
A pesar de que, por ejemplo, el artículo 247 del texto único ordenado señala que los procedimientos especiales tienen una aplicación prioritaria por sobre el régimen sancionador que se establece en este texto. Pero no pueden vulnerar estas disposiciones de acá. Que el Estado la considera tan importante que las publica mediante una ley, no mediante reglamento. En cambio, si nosotros comenzamos a revisar procedimientos administrativos especiales sancionadores, por ejemplo, nos vamos a encontrar que comúnmente se encuentran en reglamentos, normas de carácter infralegal. Y ese es un cerrojo, ese es un candado que se le ha otorgado a la ley para que cualquier otra norma no pueda venir a vulnerarlo o no pueda venir a pretender no aplicar sus disposiciones generales. Esa es una primera idea que nosotros debemos comprender en relación a la importancia de tener o de haberse regulado previamente un procedimiento administrativo común o general, ¿no? O disposiciones relacionadas a un procedimiento administrativo común, aplicables a posteriori a la infinidad de procedimientos que se realizan y se tramitan y desarrollan en las distintas autoridades o administraciones públicas, ¿no? Muy bien. Y acá lo tenemos. Es el núcleo básico. Este es más gráfico, ¿no? Este esquema que están viendo aquí es más gráfico. Ese procedimiento administrativo general, ahí está en mayúscula, es el núcleo básico de aplicación para las diversas instituciones. Y como lo había dicho o lo había adelantado ya, se rige por ese principio de especialidad. ¿Ello implica que otras administraciones no puedan crear sus propios procedimientos? No, eso no implica. Las administraciones públicas o las entidades públicas comúnmente crean sus propios procedimientos. Eso se llaman procedimientos especiales, procedimientos sectoriales, como el procedimiento que se tiene en OEFA, por ejemplo, como el procedimiento administrativo de protección al consumidor, anti-Indecopi, o de libre competencia, anti-Indecopi, como el procedimiento administrativo especial sumario que se tiene en materia de transporte y tránsito, por ejemplo. Eso no implica que no se puedan crear y que no existan en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema jurídico normativo, una reglamentación sobre estos procedimientos administrativos especiales. Pero tampoco implica que estos procedimientos especiales puedan dictarse o reglamentarse o normarse de la manera más conveniente a cada administración pública y sin hacer prevalecer lo que ya existe o ese núcleo básico que he colocado ahí, que es nuestra ley del procedimiento administrativo general. Así de simple, así de sencillo, esa es la idea liminar de esto, ¿no? Esa es la importancia. ¿Y por qué es importante? Porque la administración pública despliega una serie de actuaciones y actividades de gran importancia. ¿Por qué razón? Porque lleva o conlleva la prestación de servicios públicos. Esos servicios públicos, ¿a quién van dirigidos? A los ciudadanos. Y a diferencia de otro tipo de servicios o a diferencia de la provisión de bienes que se encuentran dentro del mercado competitivo, esos servicios públicos son indispensables, conllevan la atención de necesidades básicas. Eso hay que tomar en consideración. Y acá vemos ese conjunto o ese cúmulo de actividades que despliega la administración pública, donde se practican también procedimientos administrativos,
donde se emiten actos administrativos, donde se conceden o otorgan títulos habilitantes para ejercer determinadas actividades, donde se sancionan administrados. Ahí está, ahí está. En todas esas actividades se despliega una serie de actuaciones de la administración pública que no pueden vulnerar bajo ninguna razón el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la misión, la naturaleza de ser de cada una de las instituciones públicas es la prevalencia de ese interés. Interés público que en principio es, como diría el Tribunal Constitucional, un concepto jurídico indeterminado, que ya las administraciones, que ya los tribunales, tanto administrativos como judiciales, llenarán de contenido. Y para eso también nos podemos servir de la doctrina, de las fuentes que permiten profundizar en estos conceptos. Porque comúnmente se dice interés público es un concepto abstracto. A mí dame números. Sin embargo, eso no es tan así, porque cada administración pública busca hacer prevalecer y promover el interés público al cual se aboca. Si yo hablase de OEFA, hablo de una fiscalización ambiental, de la preservación del medio ambiente. Si yo hablase del INDECOPI a través del despliegue de su fiscalización administrativa, yo hablo de cuidar las reglas de la competencia del mercado o de proteger finalmente a los consumidores. Si yo hablo de la Autoridad de Transporte Urbano o de SUTRAN, lo que yo hablo es de una fiscalización de transporte, que a su vez involucra la erradicación de la informalidad. ¿Por qué? Porque esta puede representar un riesgo a la seguridad y la integridad de los usuarios del sistema de transporte urbano o del sistema de transporte en general. Entonces vemos cómo se asemeja, ¿sí?, o cómo se concretiza este interés general por parte de cada una de las administraciones públicas en el rubro que le toque desplegar esta gamificación de acciones. Limitación de derechos que conlleva fiscalizar, supervisar, controlar, revisar, verificar. Limitación de derechos que también conlleva otorgar títulos habilitantes, autorizaciones, habilitaciones, licencias, concesiones administrativas. También la administración pública tiene una labor o una actividad prestacional, presta servicios públicos a los administrados. ¿Mm? Yo quiero registrar a un menor de edad, quiero registrar a mi hijo, a mi hija, ¿dónde acudo? Al sistema de registro de personas. ¿A cargo de quién? De la RENIEC, del RENIEC. ¿Mm? Es un servicio a los ciudadanos y encima es un servicio totalmente monopolizado. El registro de personas y de estado civil lo tiene el RENIEC. Yo no puedo decidir dónde registro. Es ahí, en sus oficinas desconcentradas o en su oficina central. Eso es la prestación también de un servicio público. Que vuelvo y lo repito, está normado, está arreglado para salvaguardar los intereses de los administrados, las garantías de los administrados, los derechos de los administrados. También tenemos una actividad normativo-reguladora, principalmente para la emisión del reglamento. Reglamento que probablemente es la norma predilecta, la norma paradigmática de la administración pública. ¿Mm? Una actividad de fomento busca incentivos en determinados sectores económicos. Ni qué decir de una potestad sancionadora, donde incluso, ojo con lo que voy a decir, donde incluso cada vez más se tienen los principios y la dinámica
del derecho penal. Y esto no debería sernos tan extraño, porque al igual que el derecho penal se constituye como parte del ejercicio del jus puniendi del Estado, la potestad sancionadora en materia administrativa también se constituye como parte del ejercicio del jus puniendi del Estado. Y para esto hay un procedimiento administrativo sancionador, que a su vez es un procedimiento administrativo especial. Y aquí no hemos hablado sobre el procedimiento administrativo disciplinario, que no es más que otra cosa que un procedimiento administrativo sancionador en contra de los funcionarios públicos, en contra de los servidores públicos, que también está normado, que también tiene sus criterios resolutivos, que también tiene sus propias oficinas que lo desarrollan en cada una de las instituciones. Y donde incluso este procedimiento administrativo disciplinario, que es un sancionador, hay que decir lo que es un sancionador, ¿m? Es parte de la autotutela de la administración pública. La administración pública se está cuidando de algunos malos elementos donde se han detectado infracciones administrativas por parte de los funcionarios. Por eso que el castigo es la inhabilitación o la suspensión. ¿M? Por eso ese es el castigo. Pero aún así, esos procedimientos, tanto el sancionador como el disciplinario, también están normados, también tienen garantías, también tienen su propia estructura. ¿Mm? Y finalmente la actividad resolutora de conflictos, como la que se realiza a través de los tribunales administrativos. Tengo un problema en materia de telecomunicaciones, Tribunal de Ocitel. Un problema en materia de hidrocarburos o de energía, Tribunal de Ocinermin. Un problema en materia de mercado del consumidor, Tribunal de Indecopi. ¿Mm? Sin irnos muy lejos, contrataciones con el Estado, el Tribunal de la OCE. Y todo ese despliegue de actuación se hará con miras a la prevalencia de ese interés público. El procedimiento administrativo, entonces, también, aparte de estar normado para garantizar los derechos de los administrados, también debe atender a la prevalencia de ese interés público y general. Por eso es que existe y se posibilita y es legal que en el Estado constitucional de derecho se puede imponer sanciones contra los administrados cuando se ha comprobado que han incumplido las normas o determinadas normas. Es un acto de gravamen en contra de alguien. Y es legal, porque si bien yo voy a proteger tus derechos, si bien yo voy a garantizar tus derechos a través del procedimiento administrativo, ello no implica que yo haga de la vista gorda a mi verdadera finalidad, a la finalidad de la administración pública, que no es más que otra cosa que prevalecer ese interés. Eso es importante. ¿Cómo lo hace? A través de un procedimiento administrativo. Esta es una definición normativa. Yo la he desplegado en ideas como el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades públicas conducentes a la emisión de actos administrativos que evidentemente producen efectos jurídicos en los intereses, derechos y obligaciones de quienes, de los administrados. Para que exista un procedimiento administrativo, debe existir una relación procedimental. Los sujetos de la relación procedimental son la administración pública a través de cualquiera de sus entidades y los ciudadanos, los administrados, y en determinados casos algunos terceros legítimamente involucrados en esos procedimientos administrativos, que al final de cuentas vienen a ser también administrados. Entonces, si se pregunta aquí,
¿Cuál es la definición de un procedimiento administrativo? Pues no va más allá de la que nos ha establecido en la ley. Conjunto de actos y diligencias tramitados, desarrollados en las entidades públicas conducentes a la emisión de actos administrativos que producen efectos jurídicos sobre la esfera de intereses, derechos y obligaciones de los administrados. Esa es la definición que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, aquí también hay un punto importante que podemos de alguna u otra manera destacar. Todo procedimiento administrativo conduce a un acto administrativo. Todo procedimiento administrativo conduce a un acto administrativo. El acto administrativo, ya saben ustedes, es la declaración unilateral conforme a ley de la administración pública que incide en los derechos, obligaciones e intereses de los administrados dentro del marco de la aplicación de normas de derecho público. Esa también es una definición que establece el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, nunca debemos olvidarnos que el procedimiento administrativo siempre conduce a un acto administrativo. Y si yo he dicho que un procedimiento administrativo está previamente reglado, normado y faculta cuidar, hacer prevalecer, promover las garantías y derechos de los administrados, pues el acto administrativo no puede hacer lo contrario, porque es su producto, es su producto. Más aún cuando un requisito de validez del acto administrativo, requisito de validez, es un procedimiento regular previo. Aquí estamos ante una interconexión inquebrantable entre el procedimiento administrativo y acto administrativo. Ese acto administrativo tampoco puede ser emitido como se venga en gana del funcionario público. Tampoco. Una vez más, debe estar sujeto al principio de legalidad y, por supuesto, a la debida motivación, tanto en términos jurídicos normativos como en términos factuales o materiales. O dicho de otra forma, motivación de derecho y motivación de hecho, que a su vez también es un requisito de validez del acto administrativo. Entonces, si ustedes se van a llevar una idea o una idea más de lo que estamos hablando aquí, es que todo procedimiento administrativo conduce a un acto administrativo. Sí o sí, sí o sí, porque así está regla. Yo voy a la municipalidad y pretendo la emisión de una licencia de funcionamiento comercial, presento mi solicitud, presento mis requisitos, la oficina correspondiente evalúa mi solicitud, evalúa mis requisitos, evalúa, analiza mis requisitos, fuera lo que me pidan, pago de derecho de trámite, contratos, carnet de sanidad, seguridad, todo lo que me pidan. Lo evalúa, lo contrasta. Y finalmente, después de instruir ello, va a emitir una decisión. ¿Cómo? A través de una resolución. Esa resolución expresa el acto administrativo. Y esa resolución a mí me va a decir, ok, Pavel Flores, se te otorga la licencia comercial por tanto plazo. Eres libre de desarrollar tu actividad económica. Así de sencillo. Ahí hay un procedimiento administrativo, todo completo. ¿Y qué se debe cumplir para mí? Por ejemplo, ¿qué garantías debe respetar la municipalidad o el gobierno local? Que se me notifique, que se me resuelva en el plazo de los 30 días hábiles, que yo pueda presentar escritos, que si tengo dudas pueda presentar una solicitud de audiencia, que si resuelves en mi contra pueda presentar un recurso impugnatorio.
Eso es importante. Que la resolución que tú me emites donde no me otorgas esté debidamente justificada en derecho y hecho. Eso es importante. Y vamos entendiendo cómo toda la actuación de la administración pública se sujeta una vez más a ese principio de legalidad. Esa fortaleza que tiene la ley es la que hace que se pueda llevar a cabo un procedimiento administrativo idóneo, adecuado, lícito, dentro del marco del Estado constitucional de derecho, ¿no? Muy bien. ¿Qué no es, pues, un procedimiento administrativo para evitar confusiones? ¿Qué no es? Muy sencillo. Si yo aquí he dicho que todo procedimiento administrativo conduce a un acto administrativo, entonces toda esta lista que está acá no conduce a un acto administrativo. Conduce a otra cosa, pero no un acto administrativo. ¿Mm? Una ley no es un acto administrativo, es una norma. Una ley no es un acto administrativo, es una norma, como un reglamento, que es una norma, como un decreto legislativo, que es una norma, como un decreto supremo, que es una norma. Pero ninguno de esos son actos administrativos. Por consiguiente, el procedimiento legislativo, aquel que se lleva, se tramita, se desarrolla en el Congreso de la República, no es un procedimiento administrativo. Así de sencillo. Una sentencia no es un acto administrativo. Un decreto no es un acto administrativo. Un auto no es un acto administrativo. Eso que corresponde al trámite regular de un proceso judicial de diversa materia, civil, penal, laboral, lo que usted guste, no es un procedimiento administrativo. Porque de saque, procedimiento administrativo se realiza en sede administrativa, no en sede judicial. No involucra la emisión de una sentencia. La sentencia es una resolución judicial, no una resolución administrativa. Por consiguiente, el proceso civil, el proceso laboral, el proceso penal, el proceso contencioso administrativo, no son procedimientos administrativos. Es más, esos se rigen por sus propias normas. Llámese Código Procesal Civil, llámese Ley del Proceso Contencioso Administrativo, llámese Código Procesal Penal. Igual el legislativo, se rige por su propia norma, por el reglamento del Congreso de la República, no por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Proceso laboral de contratación de personal. El contrato no es un acto administrativo. El contrato, en general, es un acto jurídico. Es un negocio jurídico, si usted gusta, asemejarse a la doctrina alemana. Pero en términos de nuestro Código Civil es un acto jurídico. Es el acuerdo entre dos o más partes. El acto administrativo es unilateral, lo hemos dicho aquí. Por consiguiente, contratar un personal, emitir, celebrar, firmar un contrato no es un acto administrativo. El proceso laboral, el procedimiento laboral de contratación de personal no es un procedimiento administrativo. Otros, proceso arbitral y conciliatorio. El conciliador emite un acta, levanta un acta. El árbitro emite un laudo.
Ambos documentos de carácter sui generis con su propia naturaleza no son actos administrativos. Por consiguiente, sus procedimientos, sus procesos no son administrativos. Así de simple se debe entender esto. Es sencillo, pero debe entenderse. Debe entenderse. Entonces ya saben ustedes el procedimiento legislativo, los procesos judiciales, los procesos de contratación de personal, el procedimiento, proceso arbitral, el procedimiento conciliatorio o la conciliación extrajudicial, no son procedimientos administrativos. Eso es lo que no es. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las fuentes. Esto es un tema muy interesante que daría para solamente una charla de fuentes. Y te la propongo, Cristian, quizás en un próximo evento, una charla de fuentes de procedimiento. Así, sencillo, para aprenderla, uno por uno. ¿Mm? Fuentes del procedimiento administrativo. Artículo 5 del texto único ordenado. Fíjense bien usted. Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes y normas con rango de ley, decretos supremos y normas reglamentarias, reglamento de entidades, normas subordinadas a los reglamentos. Ahí paramos. ¿Cuántas son acá? 1, 2, 3, 4, 5 y acá 6. Hasta acá nos quedamos. Todas esas son descripciones de las normas que componen nuestro sistema jurídico normativo. Cuando nosotros estamos en la universidad, se nos enseña comúnmente en la teoría general del derecho el sistema jurídico normativo. ¿Qué normas, qué estructura y qué jerarquía tienen las leyes, los decretos legislativos, decretos ley, decretos de urgencia, decretos supremos, los tratados internacionales, la Constitución? Y todos sabemos que esa estructura piramidal kelsiana que comúnmente se nos dice y que no vamos a discutir aquí, ese parangón más que todo didáctico que real, porque Kelsen no plantea algo así, pero aquí no lo vamos a discutir. Es más que todo didáctico, vuelvo y lo repito, ¿sí? Donde una norma se concatena con otra subordinada, ¿sí? Y a la vez a la de arriba es subordinada de otra de más arriba, hasta llegar al parangón constitucional, donde única y exclusivamente se encuentra la Constitución y los tratados internacionales que causen reforma de la Constitución. Todo ese sistema jurídico normativo es fuente del procedimiento administrativo general. Todo, todo, todo se debe tomar en consideración. Todo se puede tomar en consideración al momento de regular y arreglar diferentes dispositivos normativos. Entonces, como buen ejemplo del sistema jurídico románico-germánico al cual se adscribe nuestro país, la legislación, la norma en general ocupa un lugar expectante dentro del marco de la actuación administrativa. Pero no solo ello, sino también la jurisprudencia. Y ahora lo leemos de aquí. Jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente aquella que provenga del contencioso administrativo. Por otro lado, resoluciones emitidas a través de los tribunales administrativos. Ya lo habíamos mencionado. Hay un fenómeno de justicia especializada en diversos sectores a través de tribunales administrativos que no tienen potestad jurisdiccional, no tienen potestad jurisdiccional, pero que sin embargo, pueden emitir pronunciamientos que resuelvan determinados conflictos. Importante.
Pronunciamientos vinculantes de entidades facultadas, también está ahí. Las famosas opiniones técnicas, como fue. ¿Mm? En artículo aparte, no el quinto, el sexto, en artículo aparte tenemos a los precedentes de observancia obligatoria, que también podrían haber ido acá. También podrían haber ido acá. Sobre todo en materia resolutiva. Famosos los de Indecopi, por ejemplo. Y que con el transcurso del tiempo también han ido variando. Finalmente, como ustedes son conocedores también de las diversas fuentes del derecho, podrían estar preguntándose, ¿y dónde está, profesor, la costumbre? ¿Y dónde está, profesor, la declaración de voluntad? ¿Y dónde está, profesor, la doctrina? ¿Mm? Tema importantísimo. Nuestro texto único ordenado para el procedimiento administrativo general no los ha considerado. No los ha considerado. No por obviarlos, no por obviarlos, no porque se haya olvidado el legislador, sino porque explícitamente se ha decidido no hacerlo. Por diversas razones, que comúnmente pueden significar desorden o subjetividad. Para mí, un autor, por ejemplo, podría tener mayor preponderancia que otro autor. Y eso no significa que la autoridad administrativa deba aplicar a mi autor preferido, al que lo leo más, al que opina como yo. La costumbre jurídica, por otro lado, ha ido pereciendo a lo largo de los tiempos en pro de normar todas las actuaciones administrativas. Recordar la primera lámina, limitar la discrecionalidad. Mientras menos discreción, mejor estamos. Esa es la idea de la ley. Esa es la idea de la ley. Y ahí cualquiera de nosotros puede tener una opinión distinta. Y es totalmente válido, materia de investigación incluso. Pero la idea de la ley es eso. Voy a recortar la discrecionalidad y a su vez recorto la arbitrariedad por si acaso. Mientras menos discreción, menos posibilidad que una autoridad administrativa caiga en arbitrariedad, que es pues fatal. Es fatal. No la discrecionalidad, eso está bien. La arbitrariedad es fatal. Sin embargo, yo les doy un dato, y es que alguna regulación especial, como el texto único ordenado del Código Tributario, sí establece a la doctrina como fuente de sus normas, como fuente de su procedimiento especial. ¿No? Entonces, imagínense, ¿no? Hay todavía para discutir, hay para analizar. Interesante el tema. Muy bien. Calificación y a su vez clasificación, como me gusta decirle a mí. Sin embargo, el término que utiliza nuestro texto único ordenado es calificación. El procedimiento administrativo común que hemos repasado el día de hoy se puede subdividir, se puede clasificar y si gustan, ¿por qué no? Se puede calificar en dos. Procedimientos de aprobación automática, muy sencillo, cumples los requisitos, te otorgan lo que estaba buscando tu solicitud. Nada más. Como su propio nombre lo dice, automática, al momento, en mesa de partes, en plataforma, sea virtual o sea física. No hay un plazo legal. Automática. Y evaluación previa, sujeto a silencio positivo o negativo. Este de aquí sí tiene un plazo. Y este de aquí no se queda en la plataforma físico-virtual, sino que pasa a la competencia de la oficina correspondiente, quien evaluará tu pedido dentro del marco de 30 días hábiles. Ahora bien, si tu procedimiento está sujeto a silencio positivo, si la administración pública se pasa el plazo o incumple ese plazo, pues se entenderá que se te otorga el derecho. Si tu procedimiento está sujeto a silencio negativo, se entiende que se te deniega y puedes acceder
al recurso impugnatorio. Muy bien, eso es como ideas generales, ¿no? Ahí también hay bastantes temas que se pueden conversar. Finalmente, el de aprobación automática y el de evaluación previa sujeto a silencio positivo están, a su vez, subordinados a que posteriormente exista una fiscalización posterior. Es un procedimiento administrativo que busca comprobar si todo aquello declarado por el administrado, si todo aquello presentado por el administrado en los procedimientos en verdad son documentos fidedignos, son documentos veraces, verdaderos, se coinciden con la realidad. En caso que lo sea, no hay ningún problema. En caso que no lo sea, se activarán los mecanismos de revisión de oficio, como por ejemplo la nulidad administrativa. Muy bien. Hemos departido en un breve corto de tiempo, pero muy interesante, como siempre, en esta sesión por el segundo aniversario de la Asociación de Derecho en Línea, al cual me siento orgulloso siempre de participar, animoso siempre de participar. Así que de mi parte les agradezco su atención, les agradezco haberse quedado hasta aquí un domingo aprendiendo, discutiendo, ahí siempre conociendo algo más. Así que quedo atento si es que hay por ahí alguna pregunta. Creo que acá alguien ha escrito algo. A ver, presidente de observancia obligatoria, sí, entiendo que está dentro del contexto de fuentes del procedimiento. Quedo atento. A ver, José Quispe, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Por favor, mi consulta es, ¿cómo es eso de la revisión de oficio, la fiscalización posterior? ¿Eso es la apelación que uno hace al director, digamos, de una unidad, o es después de que el director de una unidad ya haya dado su última resolución directoral, y es ahí donde entraría la fiscalización posterior, o la fiscalización posterior es la apelación? Gracias. Muy bien, gracias, José. Buen tema, buena pregunta. Fíjese algo, ya cuando la administración pública te ha emitido a ti, a tu favor, a tu favor, sea un título habilitante, sea que te otorgue un derecho. Habíamos dicho aquí que en aprobación automática solo veía, si son 5 requisitos, veía si estaban ahí los 5, pero no los revisa. Solo ve si se cumplen los 5. Y en la evaluación previa sujeto a silencio positivo, significa que pasó los 30 días y no te llegó a emitir el acto. Por consiguiente, se te otorga porque es positivo. Se te otorga automáticamente. En estos dos supuestos, donde aparentemente no se ha revisado, existe la fiscalización posterior. ¿Qué va a hacer? Es un cuerpo de personas que permite revisar todos los documentos, corroborar información, enviar oficios para ver si son originales, enviar a los notarios para ver si son firmas legalizadas originales, entrar a sistemas administrativos, RENIEC, SUNAR, MTC, SUTRAN, OEFA, para ver si la data declarada es verdad, se coincide con los datos oficiales, y de encontrar una inconsistencia, se eleva un informe al superior jerárquico solicitando la nulidad del derecho que se te ha dado. Y te voy a poner un ejemplo para que se entienda ahora sí mejor. Pavel Flores se acerca a la municipalidad y solicita una licencia comercial. La licencia comercial es de aprobación automática y tengo que cumplir 10 requisitos. Bueno, recolecto. Ahí tengo mi copia de RUC, tengo RUC activo y habido, contrato con tal, pago mi derecho, completo mis 10 requisitos. Como la ley dice que en plataforma física verificarán mis 10 requisitos y de estarlos se me otorga mi licencia, entonces voy, presento, revisa y listo.
se me otorga mi licencia. Regreso a mi local comercial, pongo mi negocio. Ah, pero como yo no tuve tiempo, falsificó un contrato. Y como la administración pública no revisó, porque es automática, solo ve, existe contrato, listo, cumplió requisito. Entonces estoy feliz. A posteriori, la administración pública realiza la fiscalización posterior y se da cuenta de que mi contrato es falso. Entonces le dice al superior jerárquico, Pavel Flores, al que ya se le otorgó la licencia y que está comercializando con su licencia, ha presentado un contrato falso. Por consiguiente, el acto administrativo, la resolución, el título habilitante de licencia comercial es nulo. Es nulo. Haga usted, superior jerárquico, la nulidad para cancelar eso. En eso consiste la fiscalización posterior. Y después la nulidad. En cambio, los recursos impugnatorios pueden ser la reconsideración y la apelación. Ahí tú sí tienes una resolución que comúnmente no va a ser a tu favor, si no, no apelarías, o si no, no reconsideras. Comúnmente no va a ser a tu favor, tú estás disconforme, por ejemplo, te sanciono porque prestabas transporte informal, prestabas transporte en mototaxi, no sacaste tu permiso de la municipalidad. Llega la municipalidad, te sanciona. Tú dices, no, sí tengo mi permiso, apelo. Lo resuelve la segunda instancia. Es un recurso impugnatorio, distinto a la revisión de oficio, que puede ser la nulidad de oficio, ¿no? Muy bien. Espero haberte aclarado algunas dudas, estimado José. Excelente, estimado doctor Pavel Flores, en referencia a los apuntes sobre el procedimiento administrativo sancionador, perdón, administrativo general. Ha sido buenos tópicos, ha hecho muy dinámico, valga decirlo. Asimismo, como menciona, queda comprometido para próximos eventos. eh, Nos ha ilustrado con estos aportes y asimismo queremos agradecerle eh, participando en próximos eventos. ¿Algunas palabras de reflexión, estimado doctor, a modo de concluir? Eh, Perdóname, Cristian, justo acabo de ver que hay una pregunta, no quiero quedarme sin la oportunidad, no sé si hay alguien después de mí, en todo caso, si hay alguien después de mí, te la paso por escrito, si no, la puedo comentar todavía. No, tú dime. Sí, doctor, se encuentra ya Ya, en sala la doctora ya, no, vicedecana. no se diga más. Oscar, ya, cópiame por favor, Cristian, la pregunta para yo resolverla y se la compartimos por escrito, no hay problema, te agradezco. Gracias, Cristian, gracias a la asociación, que sea un lindo aniversario y que sigan cumpliendo muchos años más. Como siempre, tú sabes, cuentas con total mi apoyo en lo que sea difusión de conocimiento, presto a continuar participando en las actividades. Y bueno, ya damos pase a la siguiente ponencia. Quédense aquí aprovechando del conocimiento que se ha puesto a su disposición. Gracias, chicos, a todos ustedes. Buenas noches, buen domingo. Con permiso, estimado doctor.